yo compraba todo, no tenía un objetivo fijo. En 2016 cuando volví era comprar, era un verdadero desastre. O sea, ahí es cuando te conviertes literalmente en la única persona en el mundo que tiene el trío. ¿Qué opinas del coleccionismo en español? Creo que ese es el punto al cual el coleccionista tiene que aspirar. ¿Por cuánto venderías tu colección? Bienvenido, bienvenida coleccionista a este nuevo episodio del podcast El Camino del Coleccionista, en el que te traigo una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores coleccionistas de habla hispana que existen, esa persona cuyo display en su colección hace soñar a todos los que le seguimos en Instagram, donde también es la cuenta más grande de habla hispana. Es una auténtica fuente de inspiración para los amantes de Pokémon TCG y un auténtico referente. Probablemente ya sepas de quién te estoy hablando. Bienvenido, Octavio de Pokémon Argentina TCG. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo andamos? Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la gente que está escuchando. La verdad, muy contento de haber recibido la invitación y estar con ustedes. Sí, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de que pasaras por aquí. También toda la comunidad, porque hice algunas preguntas de qué quería preguntarte a la gente y han llegado bastantes preguntas. Voy a intentar, pues bueno, encajarlas por ahí donde podamos en la conversación y con muchas ganas de empezar. ¿Estás listo? Arrancamos con una preguntita. Arrancamos. Venga. Vamos a empezar por el principio para que la gente te conozca. Bueno, ¿edad? Tengo 31 años, cumplí 31 hace 4 días, 5 31 días. años, muy bien. Sí, a ti Pokémon cuando salió te pilló con cuántos más o menos. Yo tenía 9, 10 años. 9, 10, ¿no? Sí, más o menos por ahí, sí. Entonces, ¿cuál es tu primer contacto con Pokémon y cómo llegas a coleccionar el TCG? Aproximadamente en los años 2000, mi abuela me compra un mazo, el Starter Deck de Machamp en español, y con ese mazo arrancó todo. Cuando me compran el mazo, base set ya había pasado, pero estaba fósil y jungla y se conseguía muchísimo. Y también se Ujú. conseguía base set. Así que arranqué con mis primos, que también se le había regalado un mazo. Y bueno, todos los chicos acá en ese momento empezamos a coleccionar y a tratar de comenzar a completar las expansiones que fueron saliendo, los sets, que en ese momento no teníamos mucha idea, íbamos comprando lo que venía y tratando de conseguir las mejores cosas, siempre con el sueño, con la idea en su momento de conseguir un Charizard primera edición, en mi caso, por ejemplo, en español, que era la carta a buscar cuando éramos peques, y bueno, coleccionando a full muchos años. ¿En esa época de niño era más colección o más jugar? ¿O tuviste una transición, empezaste jugando con ese starter deck y con tus primos y tal, y luego ya empezaste a coleccionar? ¿O fue todo un poquito algo orgánico? Siempre jugué old school en esa época hasta el 2009, pero nunca supe jugar formatos modernos, nunca me armé esos Ujú. mazos, pero en ese entonces sí, siempre se jugaba, tratábamos de juntarnos a jugar tardes, a coleccionar, a cambiar, a ver las colecciones, a abrir sobres en conjunto, nos íbamos a los diferentes centros comerciales a juntarnos con otros chicos. Yo tengo el gran recuerdo de que mi abuela, con la que estuve el fin de semana, siempre me llevaba a los centros comerciales y ahí podíamos juntarnos a comprar cartas, a cambiar cartas. Yo de chico obviamente no vendía cartas, siempre era comprar y tratar de ir completando las cosas. Vale, o sea, era una experiencia total. Vale, pero hablas de que jugaste hasta 2009. ¿Quieres decir que no te apartaste del hobby hasta 2009? ¿De seguido pasaste, o sea, desde el año 2000 hasta el 2009? En el 2009 dejé el hobby por completo. En 2009 viajo a España, era el Ok. comienzo de mi universidad y recuerdo que viajo a España y viajo a Madrid 10 días, si no me equivoco, a la Feria del Turismo junto con mi padre, y en ese momento compré mis últimos sobres que eran de diamante y perla en español y me acuerdo perfecto que todavía se conseguía en el Corte Inglés y en algunos lugares fuerzas ocultas en español y alguna que otra Ujú. cosita más. En ese último viaje a España había comprado muchas cosas, pero volví, arrancaba la universidad y bueno, creo que todos al pasar por la universidad nos vemos falto de tiempo, tal vez falto de dinero, Sí. porque todavía no manejamos nuestros propios recursos, o al menos yo con 17 años todavía no los manejaba, no tenía un trabajo, solamente estudiaba y dejé el hobby por completo hasta
el 2016. Ok. ¿Cómo era el hobby entonces cuando volviste? O sea, que cuando vuelves, ¿qué te encuentras que había cambiado? Siempre todo te está conectado a un viaje. En el 2016 me había ido de viaje a Estados Unidos, mi hermanito tenía 6 años y me acuerdo perfecto que entramos a un Toys R Us a comprarle juguetes y veo los banners de Evolutions y digo, uff, reimprimieron el Charizard del base set y veo que había mucha gente comprando y veo que había disponibilidad y en ese momento le digo a mi papá que le iba a comprar unos sobres a mi hermanito. Y me acuerdo perfecto que compro 9 sobres, los llevamos juntos, los abrimos juntos y abrimos los sobres, no nos tocó nada, obviamente, puras cosas que no me interesaban en ese momento y me guardé las cartas y lo raro fue que, o lo no tan raro, es que a mi hermanito obviamente no le gustó mucho Pokémon en ese momento, estaba más metido y sigue metido en otras cosas, como por ejemplo Dragon Ball, y volví a Argentina en ese 2016, previo a, si no me equivoco, a Pokémon Go todavía, y dije, Bueno, qué más o lindo que menos es sería esto. por ahí, más o menos por ahí. Sí, estaba todo, no había sido lanzado Pokémon Go todavía. Y dije, qué lindo que está esto, y agarré, y tuve la suerte porque siempre en el transcurso de mi facultad publiqué mi colección de cartas en las redes, en Facebook, en Mercado Libre, pero nunca la logré vender porque era una colección muy grande que tenía muchas cosas y también tenía un valor sentimental muy grande. Y gracias a Dios no la vendí, y bueno, en 2016 volví, tenía una colección enorme ya armada, con carpetas, con cosas antiguas que en ese momento tal vez no valían mucho, pero hoy sí lo valen. Y dije, bueno, es hora de volver. Y ya en 2016 ya tenía trabajo, ya había terminado la universidad, estaba terminando mi posgrado, era todo mucho, mucho más fácil. Los sueldos en Argentina no estaban como están ahora, que están bastante golpeados, sino que estaban bastante firmes todavía en un sueldo en dólares. Las cartas no valían lo que valen ahora. Te estoy diciendo que las Claro. cartas valían, no sé, una quinta parte. Si te dio los precios no tenía sentido. Mm. Y en ese momento, obviamente, no lo compré por inversión, ni mucho menos. Lo compré porque quería comprar las cartas, tenía las ganas de empezar a coleccionar de vuelta con todo. Y literalmente, sueldo que entraba a la cuenta del banco, sueldo que se iba en cartas. Era una locura. Tenía ahorros, me acuerdo perfecto que tenía algunos ahorros en dólares en ese momento y también fue todo a cartas. Era, Me acuerdo perfecto que en ese momento todavía vivía con mi madre, así que no tenía gastos. Vivía con mi familia y era solamente trabajar, cobrar, comprar cartas. Y así sucesivamente. Conocí mucha gente y bueno, compré muchísimas cartas. Traté de ir mirando las cosas que aparecían en el Mercado Libre, en todos lados. Y bueno, ahí empecé a coleccionar con toda la furia. Sí, ahí entiendo además que, bueno, todavía no había venido este primer gran mercado especulativo o momento especulativo del hobby, que era pues justo post Pokémon Go, lo trajo el juego en sí. Y supongo que aún pudiste vivir esa parte de la que estás hablando del estoy comprando porque me apetece puramente coleccionar y, no, y nadie ni siquiera está todavía ahí pensando en inversión, que es muchas veces lo que está degradando un poco el hobby y lo que, bueno, pues lo deteriora un poco quizá, en cierta manera, pero ahí todavía llegaste a tiempo para volver a vivir una etapa como la etapa de niño en la cual podías coleccionar por coleccionar. Y eso a mí me hubiera gustado mucho volver a vivirlo cuando volví al hobby, pero ya era un poco tarde, porque yo llegué otra vez a cogerme ya pre-2, o sea, post-2 burbujas especulativas. Claro, eso ya era inviable, pero ahí tú pudiste disfrutar quizá de medio añito o un añito, pues, en el que todavía las cosas estaban bien. Y luego, obviamente, explotada la burbuja, 2 o 3 años parecidos o no tan especulativos. Creo que después de Pokémon Go, que fue un periodo donde las cosas subieron bastantes, hasta fines del 2019, comienzo del 2020, todo estuvo muy tranquilo, los precios Sí. también se mantuvieron, si bien subieron, estuvo bastante estable. Fue una subida de precios
módica, si bien las cosas subían. Yo me acuerdo que mucha gente me preguntaba qué comprar y esas cosas. Yo siempre en su momento recomendaba comprar lo que era más antiguo, en mejor estado, porque veía que eso era lo que iba subiendo de precio o era lo que estaba subiendo en ese momento, y hoy las cosas son algo diferentes. Pero bueno, después llega la pandemia y mucha gente que por ahí se mete al hobby y mucha gente que en su tiempo libre se sentó en su casa, como lo hice yo en 2016, que me senté en mi casa, abrí mi carpeta y vi mis cosas y dijo, creo que esto me gusta de vuelta, es el momento de volver a coleccionar, es el momento de tratar de armarme mi colección. Muchos de los países del mundo le dieron dinero a la gente para subsistir o para mantenerse en el periodo de crisis de pandemia o pospandemia, y la gente con ese dinero por ahí lo que terminó haciendo fue comprar cosas y compraron cartas y las cartas se fueron a las nubes y todo subió muchísimo y ya por ahí se lo empezó a ver a Pokémon ya desde el lado no tanto de colección, sino de inversión. Y obviamente en mi caso como coleccionista pude ver cosas que tenía en mi colección que habían subido por lo menos 10 veces en su valor, y, y sacrifiqué cosas de la colección porque me parecía que esos precios no se condecían con la realidad, Sí. pero después en su momento también lo logré recomprar cuando las cosas bajaron. Se podría decir que tuve la suerte de haber adquirido muchos conocimientos previos. Mucha gente, obviamente, no nací sabiendo, me enseñó muchísimo Ujú. y agradezco a esa gente que siempre estuvo y hoy son muchos de mis amigos los que aún coleccionan. Y bueno, fue la suerte de haber podido armar una colección enorme con otros precios que hoy en día sería literalmente imposible, y también de haber podido hacer una diferencia económica bastante importante o bastante grande con las cartas, que fue de pura y mera suerte. No era nada especulativo, nada de inversión, era comprar por colección, comprar por hobby. Las cosas subieron y tuve la suerte de haber tenido una gran colección en ese momento previo al boom, y bueno, fue suerte. Bueno, suerte. Hay que estar ahí también y hay que tener esa visión. Pero sí, yo también echo de menos. Yo hay muchas veces que echo de menos el hecho de. Yo recuerdo cuando era niño, ya antes incluso de Pokémon, me iba con mi padre a la Plaza Redonda a cambiar cromos de fútbol. Y yo recuerdo que ahí ni había dinero de por medio ni nada. O sea, era puro hobby orgánico. Y yo echo de menos eso. O sea, daba igual lo que tuvieras. Aquí lo que se trataba era de ir tachando cosas en una lista para completar las colecciones. Y las cosas no valían dinero, o la gente no pensaba en dinero cuando pensaba en cromos de fútbol. Y así era con Pokémon también al principio, pero bueno, todo eso se ha desvirtuado mucho, para bien o para mal. Al final también el hobby ha evolucionado de otras formas, pero sí, eso es algo que yo, por ejemplo, muchas veces echo de menos. Y antes de empezar a preguntarte por tu colección, has hablado de cuando fuiste ahí con tu padre y te dijiste: "No, esto es para mi hermanito". Eh, ¿no te ha apoyado tu familia con esto de coleccionar? ¿Cómo ha sido eso? Porque al final tú has tenido mucho dinero metido en cartas, conforme han ido pasado el tiempo, tu colección ha crecido mucho. ¿Cómo ha sido eso con tu familia? La verdad que en el caso de mi novia o mi esposa, porque es la persona que vive conmigo hace muchos años, siempre me apoyó, siempre me acompañó a todos lados. He ido a grandes convenciones, he viajado por Pokémon, he ido a muchísimos lugares, he comprado y he vendido cartas en tantísimos lugares del mundo. Por ejemplo, siempre que tengo la suerte de poder viajar mucho por el mundo, me encanta muchísimo Estados Unidos, y siempre que vamos tratamos de alquilar un auto y recorrer las tiendas de cartas, de ir a comprar cartas. Siempre me acompañó. Mi papá, por ejemplo, siempre lo tomó en gracia porque pensaba que su hijo por ahí coleccionaba Pokémon de grande, hasta que en un momento mi papá presencia físicamente un gran negocio que hicimos donde vendimos una carta por un valor muy alto, donde él estuvo presente. Y bueno, se dio cuenta de cómo venía la mano. Un día vino a mi casa, bueno, vio más o menos qué es lo que tenía.
vimos o evaluamos la colección, que yo más o menos tengo más o menos la colección valuada con un Excel y sé cuánto va valiendo, sé cuánto llegó a valer en el pico, sé cuánto gasté, o al menos trato de tener valores aproximados y sé cuánto más o menos vale hoy, luego de haber tal vez liquidado algunas cosas de mi colección y haber sacado un gran número para cuestiones personales, para refaccionar la casa, para comprar cosas materiales que por ahí son diferentes a Pokémon o por ahí para invertir en cosas diferentes a Pokémon, pero siempre conservando gran parte de la colección y también comprando cosas por ahí desde el 2020 hasta este año inclusive. No había gastado mucho porque veía que los precios estaban muy inflados, me mantenía al margen. Sí, siempre compré sellados, pero a partir de este año, creo que fue diciembre del año pasado, comienzo de enero, vi que había algunos precios que me empezaban a llamar la atención y este año he invertido un gran número en Pokémon. Por ahí la gente que me sigue en Instagram habrá visto las últimas cosas que compré y eso suma Sí. un capital bastante interesante. Y si bien he vendido cosas, también estos últimos días también he comprado cosas que por ahí no las publico porque quiero esperar tal vez a tenerlas físicamente o alguna que otra cosita. No quiero tampoco publicar muchas veces que estoy comprando tal cosa en mi Instagram porque me sigue mucha gente y sé que por ahí busco una cosa y por ahí la gente se aprovecha Sí. y me quiere vender cosas a un precio que no lo valen, así que siempre trato de, en ese sentido, mantener un perfil bastante bajo, pero sí siempre creando contenido que a la gente le gusta, creando contenido que a mí me gusta y me da la satisfacción de hacer algo que a mí en lo personal me encanta, que es Pokémon. Crecí con esto y espero seguir mucho tiempo más con esto. Si tengo la suerte de tener una hija o un hijo, de inculcarle todo esto, de que pueda disfrutar de algo que yo disfruté prácticamente toda la vida. Hablas de que te llamaron la atención, o sea, te han empezado a llamar la atención algunos precios. ¿Quiere decir que ya empiezas a ver cosas interesantes en cuanto a precios con respecto a cómo, afectó todo al boom del COVID? O sea, ¿ya ves posibilidad o oportunidad de comprar ciertas cosas, como por ejemplo el vintage? Porque al final supongo que es lo que más explotó en ese boom concreto. ¿A eso te refieres? ¿Estás viendo cosas ya a buenos precios de verdad? Sin O crees dudas. que seguirá bajando? Obviamente no voy a ser un consultor ni y alguien por el estilo y indicar vayan y compren tal cosa, pero sé que hay hoy en día precios y cosas que me parecen que están acorde a la realidad, porque si uno se fija, ha habido una inflación bastante importante. Ujú. Las cosas que valían 50 no valen más 50, eso es la verdad. Y si una cosa que vale 50 por ahí en el mercado, hoy en día vale 100 con la inflación y todo el proceso que hubo y la cantidad de gente que entró al hobby y ese producto en cuestión hoy vale 100 y uno observa y ve la cantidad de gente que hay y ve la cantidad de gente que merodea los grupos, dice, apa, estos precios son nuevamente interesantes, me parece un buen punto como para ingresar. Y mucha gente me escribe, por ejemplo, en mi cuenta, es una cuenta que tiene, no sé, ahora 37.000 seguidores y son seguidores efectivamente orgánicos que fue subiendo con el tiempo y a veces me levanto y tengo 10 mensajes, 15 mensajes, 20 mensajes, trato de responder a todo el mundo y mucha gente me pregunta qué compro cuando ingreso al hobby, qué vendo, qué busco. Y creo que en estos últimos tiempos siempre a la gente que me preguntaba eso le decía que tenga muchísimo cuidado con el precio de las cartas modernas. Esto es a modo de opinión personal y creo que fue bastante acertada a toda la gente que se lo he dicho, porque hubo precios que para mí y a mi punto de vista estaban muy inflados. La gente por ahí pagaba precios que no se condecían con la realidad y no tenían una relación con el resto del hobby por la cantidad de cartas que se han impreso, por la cantidad de cartas que han sido graduadas por las diferentes compañías. Y bueno, hay gente que ha metido mucho dinero en cartas modernas y hoy en día muchas de esas cartas han caído
en gran manera, te estoy hablando, por ejemplo, cartas que han valido 1.500 y hoy están en 700, han caído a la Sí. mitad. Así Sí, sí, que no, y además la jugada que repite yo hay una cosa que no entiendo, porque hay algo que se repite constantemente y es el race to the bottom de todas las nuevas ediciones, ¿vale? Vamos a quitar un poco aparte 151, que pasará, pero es verdad que ahora está haciendo un poquito el del revés. Pero cualquier edición moderna que sale, al final las cartas empiezan carísimas y caen. En cuestión de un mes están cayendo, 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 cayendo. Y una cosa que me pregunto siempre es, ¿quién es el que está comprando es el primero? Porque los primeros precios de PSA 10, los primeros precios de PSA 9 están por las nubes de cualquier colección, pero pasa lo mismo una y otra vez, todo el mundo sabe que va a caer. ¿Quién es la persona que está comprando a los precios altos? Y es una cosa que me explota la cabeza porque no lo entiendo. O sea, si todo el mundo sabe que eso va a bajar, porque conforme va a abrir la gente, las cantidades inmensas de producto que se imprime, eh, es obvia y es conocida. ¿Por qué si siempre pasa lo mismo, la gente sigue comprando, nada más arranca una colección? No lo logro entender. Es una cosa que no entiendo. O sea, la irracionalidad de un mercado que existe cuando hay tanta información a disposición de todo el mundo, no la comprendo. O sea, no la comprendo. Yo puedo entender que la gente no entienda a lo mejor los fundamentos del moderno, ¿vale? Pues sí, está impreso masivamente, no tiene coleccionabilidad orgánica, todo se guarda en perfecto estado. Obviamente es algo que nunca va a valer lo que vale el vintage en el largo plazo, ¿vale? Yo entiendo que la gente no entienda eso porque es un proceso y hay que aprender. Y hay que aprender y hay que estudiar. Pero vamos a ver, que tú lleves en el hobby 3 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, meses, un año y solo colecciones modernas, me parece estupendo, me parece estupendo. Pero, ¿quién es la gente que todo el rato está comprando la primera semana? No lo logro entender, es una cosa que me explota la cabeza, a no ser que sea siempre gente que está entrando en el hobby constantemente. O sea, cada 3 meses que sale una nueva colección, que sea la gente que entra ese mes al hobby la que está reventando los precios y tiene su primer batacazo nada más entrar el primer mes. Porque no se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa. es un ciclo constante que se repite. eh, por lo general, cuando aparecen sets que llaman la atención y que la gente le interesa y vuelve a coleccionar, como fue en mi caso con Evolutions, como fue con Pokémon Go, y así como fue con esos sets, hubieron muchos sets donde sé y noté que la cantidad o la afluencia de gente subió considerablemente. El set de 25 aniversario fue otro set fundamental donde una cantidad de gente impresionante volvió al hobby, donde una cantidad de gente impresionante volvió a tratar de comprar cosas. Y en el set del 25 aniversario, por ejemplo, fue tanta la cantidad de gente que ingresó al hobby que las Ultra Premium Collection, que las UPC, que hoy en día se consiguen bastante, por ejemplo, el otro día cuando fuimos a Metrópolis en Madrid, tuve la suerte de comprar Ujú. una y no hubo ningún problema, pero la UPC del 25 aniversario nunca, nunca se pudo conseguir a retail. Fue muy difícil. En retail, si no me equivoco, en ese momento valía $170 y fue extremadamente complicado. Se imprimió hasta el hartazgo y la demanda fue tal que era prácticamente imposible comprarla y hoy en día esa caja, si no me equivoco, está a $350, $400 por Sí, la cantidad de gente que ingresó al hobby. Hoy en día, con Pokémon ya imprimiendo en una escala de estimo yo del doble por lo menos de lo que fue en ese entonces, porque sé que se han aumentado los procesos de impresión. Conseguir una UPC, por ejemplo, de este set 151 es más fácil, pero recuerdo que esa mañana cuando había llegado a Metrópolis, la chica me había dicho que había llegado justo a tiempo porque no sé cuántas cajas le habían traído y quedaban solamente dos. Así que es un fíjate. proceso donde mucha gente ingresa al hobby y mucha gente empieza a coleccionar ese set que, que le llamó la atención No, y de hecho, este es, o sea, 151 es un set que está trayendo mucha gente al hobby. Yo tengo amigos que no coleccionan o que no estaban coleccionando, que también coleccionaron de niños, que están volviendo ahora. Todos están armándose la colección entera. ¿Por qué? Porque sí. Además veníamos de unos meses en los que, bueno, iba decreciendo un poquito el interés. Verano, la gente, no sé qué, Escarlata y Púrpura, los 3 primeros meses sets no han sido muy buenos. De repente llega 151 con el hype que llevaba
y la nostalgia de toda la gente vuelve a reactivarse y otro chorrón de personas que entran al hobby, que es estupendo, que es estupendo. Pero este set es precisamente uno de los que habla, sin duda. Sin duda, si la caja que se viene ahora, que es la caja de coleccionista, esa caja negra, que si no me equivoco vale algo así como $400, Sí, que viene sí, con sí, las sí, sí. reimpresiones, esa caja va a ser un producto que va a atraer muchísima, muchísima gente nuevamente al coleccionismo, porque es un material precioso, un material fantástico. A mí por ahí a veces me preguntan, ¿qué puedo comprar para coleccionar y también para verlo con visión de futuro, a modo de inversión? Y una de las cosas que en estos últimos años con Pokémon no ha fallado, y creo que fue lo que te dije también el otro día, a modo de colección o inversión, fíjate y comprate una cosa de cada que va saliendo, las Elite Trainer Boxes o las Booster Boxes de Sí, los sets que fueron saliendo, todo, si bien en algún momento mantuvo su precio, fue subiendo de a poquito, las cajas, por ejemplo, Flash Fire del 2016, del 2012, vale, si no me equivoco, algo así como $3.000 y la caja valía 100. Roaring Skies, que se imprimió hasta el hartazgo, hoy en día también creo que vale como $400, son cajas que no valían nada. Hasta Crimson Invasion, que era un set que nadie quería, hoy vale muchísimo. Y el mismísimo Evolutions, que se imprimió hasta el hartazgo y venían sobres de Evolution por todos sí. lados, llegó a valer, no sé, $1.400 la caja Mm, aproximadamente. Hoy en día mantiene su precio arriba de 700, 800, sí, 700, 800. y fueron cajas que había muchísimo, y fíjate que hoy en día mantiene su precio 8 veces arriba del valor que supo estar durante meses. Y así hay mucho material sellado de Pokémon que hoy vale el doble. Y ese era un ejemplo que tenía de un producto que salió hace re poco, que era la UPC de 25 aniversario, la Ultra Premium, Sí. que salió a 170 y hoy en día conseguirla por menos de 350, 400 es muy difícil. El material sellado siempre fue un gran objetivo para el que coleccionaba y también para el que buscaba invertir. Mm, sí. Hay uno, has nombrado el set Classic Collector este que van a sacar de $400. A mí con ese producto me tienen un poco desconcertado porque no consigo entender exactamente para quién va dirigido, ¿vale? Porque, o sea, yo, por ejemplo, nada más lo vi, dije: "Yo me lo quiero comprar", pero me lo quiero comprar además para jugarlo. O sea, yo quería, cuando lo vi, dije: "Yo esto lo quiero jugar", o sea, comprar, lo quiero abrir y quiero jugar con, amigos míos de la infancia, que sé que les va a encantar abrir estas barajas con cartas tan antiguas, aunque va un poco mezclado, y eso fue lo primero que pensé. Pero luego, ¿qué pasa? La gente que quiere hacer eso, de repente se ve descolocada por el precio. Claro, dices: "Uf, claro, me voy a gastar 400 para abrirlo. No, entonces ya sería para guardármelo sellado". Entonces ya ahí es como que es un poquito opuesto una cosa con la otra. Y además es ya obviamente descartando que es un producto que no es para niños por el precio. Entonces es un poco, me desconcierta. Obviamente se va a fundir, todo lo que saquen se va a vender ipso facto, pero es un producto que me tiene así como, bueno, lo han sacado, saben que lo van a vender, pero que no sé si tienen ellos mismos un público objetivo concreto para ese producto. No sé, no sé qué opinas, pero a mí me ha desconcertado un poco. Creo que va dirigido más que nada al coleccionista y eso es algo que a mí me parece claro por el valor, porque el jugador de por sí no lo veo gastando $400 para tener X carta, Exacto. pero el coleccionista, si el coleccionista busca eso, y el inversionista, porque hoy en día hay dos factores dentro de Pokémon, el coleccionista y el inversionista, o gente que me escribe y me pregunta, tengo X cantidad de dólares, ¿en qué podría invertir para conservar valor o para ver de ganar algo en X periodo de tiempo? Y el inversionista, hay mucho inversionista dando vuelta en Pokémon, gente que por ahí no le interesa mucho Pokémon, pero sí le interesa poner parte de su capital en alguna cosita, o por ahí sí le interesa y tiene la chance de invertir en algo que efectivamente le gusta, y eso me parece a quién va dirigido, pero primariamente al coleccionista, la gente que colecciona y busca este tipo de piezas que Pokémon se ha dado cuenta de manera obviamente muy inteligente y sabe, y por eso continúa haciéndolo, que tienen mucho éxito.
Yo creo que este producto lo que va a pasar es que en mayor medida, si bien es cierto que habrá gente que lo compre y lo guarde sellado, muchísima gente va a especular con él. O sea, ahí hay piezas que ya va a depender un poquito de la calidad de impresión, pero cuando abres esas barajas, esas cartas de los primeros 150 Pokémon, gradeadas en PSA 10, se van a vender como churros. Charmander, Squirtle y Bulbasaur holográficos no es una cosa que sale todos los días, más el Charizard, más el Blastoise, más el Venusaur, obviamente, pero va a haber gente abriendo productos de ese a mansalva, enviándolo a PSA para venderlo, porque obviamente le va a salir rentable, por lo menos al principio. Luego ya veremos si hay un race to the bottom o no. Puede que no, porque no creo que sea un producto que se imprima tan masivamente, porque no es un producto tan para todos los públicos. Pero yo creo que vamos a ver muchísimo, muchísimo de todas esas cartas gradeadas tocando el mercado inmediatamente, pero inmediatamente. Y mucha gente haciendo mucho dinero hasta que, bueno, se encuentra ahí un equilibrio otra vez. Al final, los especuladores están en cualquier producto y aquí va a haber, aquí va a haber pelea. Sin dudas, creo que la pelea también se ve constantemente en todas las cosas que van saliendo. Por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo a flor de piel, que es el Pikachu de Van Gogh, Sí. una carta que salió y que todo el mundo fue al museo y hubo muchas peleas para conseguir la carta, se vendió a un precio irracional al comienzo, fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo y hoy en día, si no me equivoco, la carta ya se consigue por menos de $100. Ayer Pokémon $50, Center, entre 50 y 70 se puede comprar por aquí en Europa y aún no han empezado a entrar las copias que ya están disponibles en Pokémon Center, que seguramente ya se hayan acabado. Pero yo creo que por 50 euros va a ser fácil conseguirlas. Sigue, perdona. las copias de Pokémon Center que duraron ayer, si no me equivoco, unos 7 minutos u 8 minutos, Sí. desde que salieron hasta que se agotaron. Así que es una carta donde mucha gente por ahí me preguntaba si consideraba que era un precio bueno para comprar o no. Y siempre lo que dije en estos días era que esperen, que el precio va a bajar, que el precio va a bajar y obviamente el precio fue bajando. Y es una carta que a mi parecer, como a las Munch, como a Pikachu Munch, como a Mimikyu, como a Eevee, esas cartas especiales, promos japonesas, le veo muchísimo, muchísimo potencial a largo plazo, porque si bien se han impreso en gran cantidad, tampoco sé la cantidad en la que se han impreso y evidentemente tampoco ha sido una cantidad estrepitosa porque las cartas se agotaron en un par de minutos, así que creo que va a ser una carta que a largo plazo va a tener mucho, mucho potencial. Sé que tengo amigos que están comprando, por ejemplo, de a 20, de a 30 y están pagando hoy en día $50 por cada uno y hay gente que se las está vendiendo a ese precio. Así que le veo potencial, obviamente no le estoy diciendo a nadie que vaya y compre esa carta, pero bueno, No es es consejo de inversión, ¿no? eso sí, Yo creo que sí que va a haber mucha empresa y creo que para ver precios altos en estas cartas se va a tener que esperar mucho. O sea, aquí volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que ha comprado esa venta de PSA 10 a 1000 euros? Es lo mismo. La primera persona ansiada por conseguir la carta cuando se sabe que realmente va a bajar sí o sí. Ahora, ¿cuánto se vende el PSA 10? Seguro que por 200 o 300 se puede conseguir ahora mismo. Pero yo creo que no va a ser igual en cuanto a número con las Munch, que ya me parecen bastante impresas, pero aquí creo que ha habido muchas. Se hablaba de entre 100 y 300.000 en el museo, yo creo que sería más en 100, pero yo creo que las que ha habido, o sea, la cantidad de ventas que habrá habido en Pokémon Center las 2 veces que ha estado disponible, yo creo que han sido de cientos de miles. Y así lo veremos pronto porque van a empezar a volar todas las copias a PSA, así que pronto vamos a tener un pop report y se va a saber. Pero obviamente la carta es preciosa, es como dice Dan de que he hecho un colectivo, o sea, no hay que subestimar la capacidad de los artistas para hacer arte, y es cierto, o sea, es que Pokémon se supera en cuanto a diseño cada vez y eso es algo que no va a parar. Igual que existe el power creep en cuanto a los ataques y tal, al final también existe el art creep, supongo. O sea, cada vez van a salir cosas más bonitas, más impactantes y eso va a atraer al coleccionista, obviamente, y lógico. Si no te importa, me gustaría hablar un poco de tu colección, porque es algo que mucha gente pregunta. Por lo que te conozco, sé que tus objetivos
desde que volviste han ido variando. Vamos a hablar de todo esto. O sea, cuando volviste, para empezar, has dicho que ya traías muchas cosas que mantenías. Claro, eso ahí había mucho, porque hablábamos de que estabas desde el 2000 hasta 2009 sin parar de coleccionar. ¿Qué había ahí realmente? O sea, ¿con qué cantidad de colección realmente vuelves al hobby y dices: "Hombre, yo ya tengo mucho camino recorrido"? En ese momento tenía todo lo que era desde base set en español, no tenía prácticamente nada de primera edición en inglés, pero sí base set en español, primera edición, prácticamente completo, Jungla, Fósil, todo en español, todo lo que era Neo Genesis también en español en ese momento, hasta Neo Destiny, pero Neo Destiny yo tenía muchas cosas en japonés, porque Neo Destiny por alguna razón fue un set que llegó a Argentina en muy a cuentagotas y lo que llegaba era mucho japo. Y también Rockets, por ejemplo, recuerdo que tenía muchas cosas japo. Tenía muchísimo, muchísimo de Expedition y Acopolis, que fueron sets que tuve la suerte Grandes sets. de donde en ese momento, no sé, por alguna razón me habían comprado muchas cosas y tenía muchas cartas. Y bueno, tenía mucho de eso. Y de la época de Diamante y Perla tenía extremadamente mucha cantidad de cartas, también, también en español. Tenía un par de Shinings, obviamente en inglés. Tenía una Shining en japonés. Tenía un Shining Magikarp en inglés, primera edición. Tenía muchas cosas que tenía, obviamente, el Charizard, primera edición en español, que lo mandé a graduar en su momento cuando empecé con el tema de PSA, porque cuando volví al hobby no volví y automáticamente me fui a PSA. Antes de eso hubo un proceso donde conocí gente, donde gente me enseñó, donde gente que por ahí hoy ya no está más en el hobby, o gente que por ahí hoy en día tiene colecciones muchísimo, muchísimo más grandes que la mía y que no son públicas, que tal vez no están en Argentina, pero son mis amigos también, me ayudaron muchísimo y bueno, fui graduando de a poquito algunas cosas que tenía, tuve la suerte de graduar algunos 10 que tenía acá guardado por haber conservado las cartas de buena manera y tenía una colección bastante, bastante importante, pero todo en, obviamente, carpetas. Eran todas carpetas que después se fueron transformando en cartas PSA cuando hago el click, que creo que fue a finales de 2017, comienzo de 2018, donde charlando con un amigo, que creo yo es una de las personas que más sabe del mundo Pokémon y de las personas que más me enseñó. Se llama Lucas, también está en Instagram. Para mí tiene una de las colecciones más importantes de Pokémon. No suele ser muy renombrado, pero es la verdad una persona, una gran persona. Me ayudó muchísimo, me dijo, fíjate tal y tal cosa, trata de hacer foco en algo, porque en ese momento cuando volví al hobby, como te decía, yo compraba todo, no tenía un objetivo fijo. En 2016, cuando volví, era comprar, 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 sin ver qué compraba, era solo comprar. Sí, sin importar qué. Era un verdadero desastre. Y bueno, cuando arranqué con PSA, todo cambió, porque en ese momento dije, bueno, vamos a arrancar con PSA y vamos a hacerlo bien. En primera instancia, los primeros meses, compré por comprar, como lo venía haciendo. Compré PSA 7, PSA 8, PSA 9, PSA 10. Era un verdadero desastre hasta que en Ujú. un momento dije, basta, vamos a coleccionar solo PSA 10. Va a costar, pero va a valer la pena. Y ahí arranqué y dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer desde base set hasta Neo Destiny, incluyendo las Shinings, incluyendo Shining Mew Coro Coro, porque no hay en inglés, Ujú. y dije, bueno, también vamos a incluir las Shinings en japonés, que las compré, las tuve y las vendí. Gran error, porque hoy en día Sí. valen por lo menos 5 veces más de los precios que las vendí. Pero si bien las vendí, con esa plata recompré Pokémon y tal vez recompré cosas que hoy en día valen también muchísimo. Y cuando fui avanzando en Wizards of the Coast y vi que estaba llegando a lagunas o a puntos donde comprar algunas cosas que hoy, hasta hoy en día me faltan porque son extremadamente caras. Estoy hablando del Lugia de Neo Genesis, que vale un dineral en PSA 10, Sí. primera edición. Estoy Hablamos hablando del siempre, Type, claro, hablamos siempre de First Edition. Cuando dices de base Zeta Neo Destiny, hablas de siempre First Edition. siempre primera Y edición, pese a 10. correcto.
En su momento, cuando, como te decía, llegué a esos puntos donde era prácticamente imposible avanzar. Ahora, gracias a Dios, pude avanzar de a poquito en algunas cositas. Me puse a coleccionar las X, que eran del 2003 al 2007, esa época de Nintendo, porque era una época Sí. donde también estuve en el hobby, coleccioné un montón y me puse a armar las X porque eran cosas que me gustaban, que me interesaban, era un objetivo juntar las 139 en PSA 10, estaban muy baratas. Cuando entré a completar las X, me acuerdo que compraba X PSA 10 por 30, $40 Madre mía. y era una locura. Compré y coleccioné y las junté todas. Llegué a tener las 139, Bueno, inclusive Milotic, que en ese momento era la carta. O sea, si uno decía cuál es el Holy Grail de las cartas X, era Milotic en su momento, porque ujú, había muy poquitos. Primero había 3, después 4, después 5. Y bueno, si no me equivoco, fue 2000, fines del 2020, comienzo del 2021, surge la posibilidad de cambiar mi Milotic, que en ese momento valía un número importantísimo y a mí en lo personal me parecía que estaba tremendamente inflado. Había una ujú, persona que necesitaba solamente Milotic para completar su set y esa persona me ofrecía a cambio un Charizard primera edición en español, pese a 10. Y así fue wow, como una de las cartas más importantes que tengo hoy en día en mi colección y que probablemente pronto también salga de mi colección. No es algo 100% seguro, pero es algo que está más o menos arreglado. Hice un cambio donde conseguí una de las cartas para mí más importantes del hobby o para mí más importantes de mi colección hoy en día sin duda. y se fue ese Milotic, que hoy en día, si no me equivoco, ya hay como 20 copias y el precio se ha obviamente desplomado. Y el Charizard, que en ese momento era el Charizard número 7, que se había graduado, me acuerdo del certificado y todo, cuando se graduó la carta alguien me dice, mirá, graduamos tal cosa, tenemos tal cosa, si vos nos das tal cosa, nosotros compramos tal cosa y te damos, y bueno, y me dieron el Charizard. Fue un, Fueron días de la verdad de angustia porque yo mandé la carta a un middleman y esperando que me manden a mí el Charizard, no estaba seguro si me lo iban a mandar. La persona con la cual se hizo la triangulación fue Low Popping, que hoy en día es bastante conocido, pero Sí, muy grande. en ese momento Low Popping no era quien es ahora y no Ujú, tenía esa afluencia de gente y ese conocimiento y esa fama que ha adquirido con el paso del tiempo. Y yo estaba haciendo un trato con alguien que por ahí no tenía la confianza, pero bueno, salió todo bien y se completó. Y bueno, eso fue tratar de... Y cuando se va Milotic de la colección, digo, bueno, mis ex me parecen que están bastante sobrevaloradas. ¿Y qué cosa quiero para mover valores? Y dije, voy a vender las ex o las voy a cambiar por cajas selladas de primera edición. Y ahí fue cuando dije, bueno, hablé con The Pokémon Network o Ken Lee, por ahí mucha gente lo conoce, lo ubica. Con él ujú, tengo una amistad hace muchísimos años y le dije, fíjate, Ken, tengo tal y tal cosa. Sabía que él estaba buscando, por ejemplo, las Rockets y le dije, ¿no querés hacer un cambio? Y bueno, ahí cambiamos varias cajas con él y conseguí, obviamente, yo ya tenía la caja de primera edición en español, que ahora no la tengo más, ujú, y después de eso conseguí, obviamente, una caja de un límite en inglés, conseguí la caja de Fósil primera edición, de Jungla primera edición, cosas que todavía tengo en la colección, de Rockets primera edición, Gym Heroes primera edición, Gym Challenge primera edición, y una de las piezas más importantes de mi colección hoy en día, que es la de Neo Genesis en inglés primera edición. Conseguí wow, muchas cajas. O sea, si vamos a valores y uno tiene una calculadora a mano, puede empezar a sumar y da un valor, la verdad, estrepitoso en lo que es astronómico. cartas, totalmente. Y a la par, cuando iba consiguiendo esas cajas, fui comprando las cajas que por ahí no tenía de los sets que fueron saliendo de XY. Por ejemplo, XY tengo prácticamente completo, salvo Phantom Forces, que es una caja que está el Gengar, que vale bastante cara y estoy ahí tratando de... Me falta Phantom Forces y Flashfire, solamente esas Mm, dos. Bueno, de Sun and Moon tengo todo, de todos los sets que fueron saliendo después tengo literalmente una o dos cajas de cada una de los sets y lo fui guardando y hoy tengo todo ahí exhibido y luce muy bien y me encanta tenerlo exhibido y también tener un recuerdo porque fueron sets que fui abriendo y también hoy en día tengo una cajita cerrada ahí para ver por la nostalgia, por el recuerdo y,
y bueno, ahí se armó la colección de cajas. Y en cuanto a objetivos actuales, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son tus objetivos actuales a día de hoy? Y pregunta que nos ha mandado Alpha Freak, nuestro querido amigo Alpha, si considerarías completa alguna vez tu colección. Pues es algo que nunca acaba. Mis objetivos actuales son tratar de completar Fossil, primera edición en inglés, pese a 10. Me falta solamente una carta y es Articuno, Sí. que si Dios quiere espero comprarlo antes de fin de año. Tuve la suerte de haber comprado Dragonite a un muy buen precio este año, un precio que es bastante menor al que se está moviendo actualmente. Tuve la suerte de comprar Gengar en diciembre, si no me equivoco, del año pasado, también a un gran precio, porque lo había visto, lo tenía un amigo, lo había graduado y bueno, así que Fossil es uno de los objetivos. Quiero terminar, obviamente, Skyreach, que me falta solamente una carta para tenerlo todo en PSA 10, que es Gengar, que está muy caro y no baja. O sea, mucha gente dice, bueno, el Vintage crasheó o bajó mucho y miren que yo vengo siguiendo, por ejemplo, Umbreon y Gengar de Skyreach y esas cartas no bajan y está complicadísimo. Y Sí, bueno, son sigo Pokémon esperando, muy populares. sí, sigo esperando y no baja, así que en algún momento creo que voy a tener que dejar de ser tan, no sé, de esperar tanto y terminar comprándolo para cerrar esa colección. Así que cerrar Fossil, cerrar Skyreach, cerrar obviamente los Neos, pero eso es ya un punto y aparte, es algo muy complicado. Este año tuve la suerte de cerrar Neo Destiny. Tengo Wow. literalmente todo Neo Destiny, la solo, primera edición en inglés, PSA 10, con cartas que son algunas muy complicadas, obviamente las Shinings, está Light Arcanine, Light Togetic, cartas que son difíciles de conseguir, y bueno, el Espion, así que bueno, eso se pudo conseguir. Las Shinings en inglés, por suerte las tengo todas en primera edición, así que siempre terminar Wizards es el objetivo principal. Sí. Y, y de a poco, como pregunta Alfa, si la colección algún día se va a terminar, mi respuesta sería, no lo creo porque ya tengo el objetivo en mente de volver a armar las ex, que, que es, viste, uno siempre dice que uno siempre vuelve a su gran amor y las ex en Pokémon, por ejemplo, son uno de mis Son el grandes tuyo. amores y quiero volver a armarlas. Está la idea, tengo un par de ex ya compradas en PSA 10, que tampoco las quiero publicar porque a veces digo, publico una carta y mucha gente la ve y mucha gente empieza a buscar estas cosas, los precios suben, Mm. porque uno tal vez con la cantidad de seguidores que tiene genera algún tipo de influencia. Sí, No te estoy sí. diciendo que tengo la posibilidad de mover el mercado, pero sí tengo la posibilidad de mostrar a la gente que existe tal cosa y que esa cosa que estoy subiendo le termine gustando y la busque en el mercado y eso influya en los precios, porque No, totalmente, totalmente. la disponibilidad de material antiguo no es la misma que el material moderno, es ínfima, es muchísimo menor. Y si hablamos de PSA 10, por ejemplo, muchas veces hablamos de cartas que tienen menos de 100. O sea, eh, Sí. mover la aguja puede mover el precio significativamente, así que vamos de a poco y por eso te dije que compré por ahí algunas cosas que no las quiero subir todavía. Mm. Sí, sí, tienes que tener cuidado. Obviamente, tú ahora tienes un gran poder ahí, aunque no lo creas o no lo interiorices del todo al 100%, pero sí, o sea, sí que puedes mover el mercado cuando se trata de cartas con pop tan bajo. O sea, al final, hablar de algo, me he comprado no sé qué moderno, no afectaría tanto el precio porque hay infinidad de copias. Infinidad es infinidad. Pero cuando estás hablando de cosas tan concretas como un Skyrim PSA 10 o cosas así, obviamente tienes que tener mucho cuidado. Hay una cosa a la que quiero remontarme un poco, que es cuando has hablado del cambio Milotic Charizard PSA 10 First Edition en español. O sea, ahí es cuando te conviertes literalmente en la única persona en el mundo que tiene el trío en PSA 10, el Blastoise, Venusaur, Charizard en español, PSA 1, o sea, PSA 10 en First Edition. Claro, eso es una locura. O sea, ahí estamos hablando de con encima la caja de First Edition base set, y supongo que tendrías todos los demás también en PSA 10, corrígeme si me equivoco. Hablamos del mayor coleccionista del mundo en idioma español, de lejos, de lejos. Hubo cartas que ¿Cómo te nunca sentías pude, ahí o cómo veías eso? siempre perfil bajo y siempre,
sin creerme más que el resto. Era un simple coleccionista que iba en busca de sus objetivos. Obviamente nunca pude tener algunas cartas, por ejemplo, hay una persona de Holanda, si no me equivoco, que tiene el chance y que se Sí. mantuvo en Pop 1 mucho tiempo y con la cual negocié muchas veces, pero obviamente la persona se aprovechaba de mi necesidad, si se podría decir de alguna manera, porque sabía que yo era el único que estaba intentando terminar todo en PSA 10 y me ofrecía, pero siempre precios irreales. Hace muy poquito salió Hitmonchan en PWSC, una carta por la cual oferté muchísimo y terminé perdiendo. La persona que me ganó, ahora salió segundo porque la persona que me ganó fue por unos pocos dólares. Ujú. Y, y bueno, fue una cuestión de tratar de armar todo español en PSA 10 y a la par fui armando obviamente en PSA 9 también. Hoy tengo una cantidad de 9 abismal en mi colección, son muchísimos y continúo comprando obviamente base set en español y graduando y viendo, pero sí fue un momento muy lindo donde pude tener los tres, donde por ahí los llevaba conmigo a convenciones, se los mostraba a la gente no podía creer que eso estaba en Argentina y sí, ahora si todo va bien, son cartas que probablemente terminen en España, porque también creo que hay personas que en el hobby con las cuales uno ha entablado amistades con el paso del tiempo, personas que uno sabe que también coleccionan, que aman esto tal vez igual o más de lo que uno lo hace o uno lo ama, y que se merecen por ahí tener algunas cosas que uno tiene, obviamente pagando el precio de lo que vale en el mercado, porque, y bueno, así que tal vez esa colección que hoy tuve yo, de una de las colecciones más grandes de cartas en español, o por ejemplo vintage en español, seguramente dentro de muy poco ya lo va a tener otra persona, pero son decisiones personales que uno va sacrificando, como sacrifiqué la sex en su momento. Hoy en día decidí hacerlo con base set, en español obviamente, conservando todo lo que es inglés, pero son cuestiones netamente personales, decisiones que uno va tomando, que sabe más o menos cuánto valen las cosas y porque van pasando cosas en la vida que uno en lo personal dice, tal vez el dinero en este momento me vendría bien para ayudar económicamente a progresar o hacer alguna que otra cosa dentro de mi vida personal, que son cambios que van pasando y bueno, eso. Correcto. Sí, al final siempre hay que sí, siempre puedes ir variando de necesidades y, bueno, pasarle eso a una persona, obviamente pagando su precio, que ama igual el hobby como tú, pues es bonito y tú lo dejas y dices: "Mira, yo no se lo estoy vendiendo ni a una persona que lo quiere revender ni nada, sino a una persona que va a tratar esto con el mismo cariño que lo voy a tratar yo o que lo he tratado yo", y eso al final es bonito. A mí me gustaría saber, a raíz de esto, ¿por qué decides, no el motivo económico ni mucho menos, sino por qué el español? O sea, o si extiendo la pregunta, también es una pregunta que ha hecho mucho la comunidad, es, y a raíz de que has dejado esta parte de lado de tu colección, ¿qué opinas del coleccionismo en español? Decidí vender esas cartas en español por la demanda que tenía esa parte de mi colección en este momento. Había mucha gente que quería muchas de esas cartas y que estaban dispuestas a pagar los precios actuales de mercado y haciendo la suma de todo lo que podría vender, es más o menos juntaba los valores que yo necesitaba para comprar algunas cosas que ya he comprado y estoy comprando en la actualidad. Y dije, bueno, vamos a hacer eso, vamos a venderlo y tal vez en un futuro tratar de volver a armarlo. En realidad no es tratar de volver a armarlo, sino está prácticamente todo armado, pero en PSA 9 es Sí, como hacer un downgrade, a ir un pasito más abajo, achicarme un poco, achicar la colección y tal vez con esos fondos comprar algunas cosas que estoy comprando y que solamente no las estoy publicando, que son cosas que valen muy caro también y que son cosas que me ayudan a completar diferentes sets, que es la idea. Y bueno, decir eso por la demanda. Por ejemplo, cuando yo publico, cuando empiezo a hablar con algunos chicos que estaban en España y sabía que iba a viajar a España, les comento eso y mucha gente se interesó.
en este último viaje que estuve obviamente en España. Me junté con muchas personas a las cuales les entregué cartas en vivo, pude sentarme a tomar un café, sentarme a comer algo, charlar, ver objetivos de colecciones. Sé que hay mucha gente en España que estaba buscando lo mismo que estaba buscando yo, que era bases en primera edición en español PSA 10, que estaban con ese mismo objetivo. Hoy en día, por ahí esas cartas han pasado a diferentes manos y bueno, siempre deseándole a todos tratar de lo mejor, de que lleguen a poder completar sus colecciones. Y el Charizard obviamente era un caso particular porque era la carta de mi colección, o por lo menos lo que yo consideraba, era una Sí. de mis cartas favoritas, una de mis cartas que tenía una historia detrás, pero cuando publico que estaba la chance de vender la carta, la cantidad de ofertas que llegaron por la carta en esos 4 o 5 días donde subía eran increíbles. Tenía ofertas astronómicas, incluso acá para venderla y entregarlas en mano en Argentina. Mm. E incluso estuve por cerrar el negocio con una persona de acá de Argentina, muy conocida, a la cual estaba por decir que sí, hasta que bueno, llegó una oferta superadora de alguien de España y que obviamente prefiero no mencionar y le dije que sí, que con quien estamos tratando de cerrar obviamente todos los detalles y creía que esa carta por ahí se merecía estar donde a mi parecer merece estar, que es en España. Y hablando de esto del coleccionismo en español, a mí el coleccionismo vintage en español me parece una de las cosas más lindas que hay. Y es una de las cosas más lindas que hay porque yo en lo personal crecí coleccionando Pokémon en español. Acá no llegaba a primera edición en inglés. Acá llegaba a lo sumo algo de Japo, a lo sumo algo de Unlimited en inglés y el resto era español. Acá hasta tuvimos rubí zafiro en cantidades garrafales, tuvimos fuerzas ocultas, tuvimos diamante y perla. Todo eso a mí en lo personal me genera muchísima nostalgia. Y el Charizard, por ejemplo, ese Charizard que dice Giro Fuego abajo, uno quería el Charizard que diga primera edición y que diga Giro Fuego abajo, porque era lo que uno en ese momento conocía y quería, y tal vez con 5, 6, 7, 10, 12 años no sabía leer inglés o no tenía esos conocimientos y uno quería el Charizard en español, porque era Claro. la carta a conseguir. Y hoy en día sigue siendo la carta a conseguir y por eso se justifica el valor y el precio que tiene esa carta. Así que en lo personal, el coleccionismo en español a mí siempre me gustó, siempre me atrapó, por eso hoy en día conservo las PSA 9 y también ahora en esta última subasta de PWSC compré alguna que otra cosita en PSA 10, pero tampoco lo quiero decir porque si me pongo a decir estoy de vuelta armando primera edición en español PSA 10, se vuelve a generar una bola donde todo el mundo sabe que estoy coleccionando tal cosa y algunas cosas en el coleccionismo siempre está bueno mantener en secreto, obviamente ahora Sí. lo estoy contando, pero no es la idea. Eh, y siempre lo digo por el nivel de exposición que tiene Pokémon Argentina TCG o que tiene la persona que está atrás y que fue ese nivel de exposición que hoy en día me ayudó a vender el Charizard, está bien, pero que también me negó en su momento tener el Chansey, por ejemplo, o el Hitmonchan, porque la gente se aprovechaba de que yo estaba coleccionando eso, Ya. de que veía mi capital o veía el poder económico que podría tener la persona y le ponía un valor que no era el valor real, en mi opinión, de la carta. Pero bueno, son cosas que uno siempre tiene que tratar de estar al margen y tampoco voy a opinar de los precios que le ponen las personas a sus cartas porque son sus cartas y sus cartas le ponen sus precios. No voy a opinar de eso. Pero en cuanto a español moderno, ¿opinas lo mismo o moderno simplemente coleccionas inglés? Porque obviamente, claro, estamos hablando mucho de vintage pero también colecciones modernos, ¿no? Tú no te estás armando todos los sets que hay hasta la fecha, aunque sean carpesanos. Y hablando un poquito de la magnitud real de tu colección, porque hablamos mucho del PSA 10, del PSA tal, de todo conseguir en PSA 10, que es una locura y cuando lo completes, pues vas a ser una de las mayores colecciones del mundo, sin duda. Pero también estás armando carpesanos, ¿verdad? Estuve armando carpetas hasta hace 2 sets y vendí toda la colección Ujú. completa prácticamente a una única persona acá en Argentina y con ese dinero compré el Charizard primera edición en inglés, PSA 9, y obviamente también compré alguna que otra cosita más porque creía que
era el momento para comprar el Charizard porque había caído estrepitosamente de precio. Una Sí, carta que llegaba a valer 50 o 60 mil dólares se podía dímelo a mí. conseguir por 15 y le dije a mi señora, a mi mujer, voy a vender todas mis carpetas porque creo que es el momento de... tenía una oferta, alguien que quería obviamente abrir un negocio, revender las cartas y le dije, mira, tengo todo esto, yo quiero X monto, la persona me hizo una contraoferta, la contraoferta me cerró, no tengo más carpetas, lo único que tengo hoy en día es primera edición en español, eh, en carpeta, completo. Así que, y tengo alguna que otra cosita más, por ejemplo, tengo algunos sets en japonés y algo moderno también que fui armando en estos días, 151, por ejemplo, ya tengo muchas cosas. O sea, de a poco vuelvo a las carpetas, pero ya no tengo esa gran colección de carpetas que supe tener y que, bueno, decidí cambiar por, obviamente, una carta que a mí parecer en ese momento, cuando volvió a tocar algo así como 15.000 o 15.500 dólares, era un gran precio de compra. Se lo Sí, dije a todos, al grupo de amigos con los cuales charlo de esto y que mucha gente en ese momento también compró grados un poquito más bajos y hoy en día ya los revendió porque también vieron la diferencia económica. Yo no vendí mi carta, en este caso la del PS9 está en mi colección, pero sí lo vendí en su momento cuando la carta tocó 50.000, que me pareció una locura. Yo tuve todo primera edición en inglés PSA9, el Charizard lo había comprado a un precio mucho más bajo, cuando llegó a 50.000 dije, me parece que es una locura, que vale muchísimo, lo voy a vender y lo voy a ujú, volver a comprar. La carta obviamente después pasó de 60.000, no tuve la visión en ese momento de decir voy a aguantar, pero tenía una oferta, la vendí. Hoy en día la recompré a un valor muchísimo menor y así es lo que voy tratando de hacer con muchas cosas porque más o menos fui entendiendo cómo funciona, fui conociendo, voy siguiendo todo el tiempo el mercado. Es como una, se podría decir como algo que me gusta, como una adicción, claro como que uno quiere disfrutas. llamar, pero estudio el mercado constantemente, sigo los precios, me instruyo de las cosas que tengo en mi colección y trato de ir constantemente aprendiendo o aprendiendo las cosas que sé que voy a querer o que quiero o que tengo. Y siempre por ahí hay gente que me pregunta constantemente cosas y le digo que también que traten de aprender, que traten de aprender a buscar en eBay, que traten de aprender a buscar el Pop Report de PSA, que aprendan a usar TSG Fish, que es una página fundamental, que se Sí, sumen al foro de IFOR, que siempre te veo hablando de ese foro, que es un foro donde hay gente que sabe muchísimo. ujú, Aprender, en este caso, aprender en Pokémon es una de las claves tanto para coleccionar como para no perder dinero a corto, mediano o largo plazo, porque si uno aprende un poco, ese aprendizaje te va a ayudar por ahí a crecer muchísimo más la colección. totalmente. O sea, formarse al final es una parte fundamental del hobby para cualquier cosa que quieras hacer en él. Como si eres alguien que viene a especular o a vender y a ganar dinero, da igual, coleccionar lo que sea. Formarse al final siempre es vital en cualquier cosa. Y sí, eso es lo que le recomiendo a cualquier persona, nada más entra, porque creo que es la parte más importante del hobby. Dos preguntas rápidas para acabar con el tema de tu colección y pasar a otro. ¿Tu carta favorita a día de hoy, quitando el Charizard que posiblemente desaparezca, aunque creo que sé cuál vas a decir? ¿Y cómo consideras, o sea, cómo imaginas tu colección dentro de 5 años, teniendo en cuenta que a lo mejor consigues esos 139 otra vez y a lo mejor a qué irías después? Porque no creo que te cueste 5 años al ritmo que vas. Veo que estás, por lo que estás contando, estás empequeñeciendo, entre comillas, mucho el grosor de tu colección para hacerle dar un salto de calidad mucho más concentrado, que me parece una cosa súper acertada y lo que te va a convertir en todavía más grande. Pero ¿cómo lo imaginas dentro de 5 años la colección? Creo que en 5 años, si todo va bien y por ahí las inversiones que uno tiene de a un lado y si va todo como uno lo espera, debería estar terminado obviamente base a Neo y rearmar la SEX y de a poco, obviamente, tratar de recomprar esas cositas de primera edición en español que las he vendido. Y
Creo que con el paso del tiempo también voy a enfocarme en algunas cosas modernas que han salido y que tienen artes muy lindos, pero ya a mero modo de colección, cuando estime yo y vea que los precios se ponen algo más de acorde a lo que yo creo que está el mercado hoy en día, porque uno después que termina base, que termina neo, que termina fósil, jungla y termina la sex, ya tiene que irse a o Japo, que es algo que en su momento coleccioné, pero después a mí Japo en lo personal no me genera nostalgia, porque casi no tuve cartas en japonesas, casi no en japonés, nunca las compré, pero sí, en todos estos años abrí y coleccioné Modern, o sea, abrí y coleccioné moderno, abrí muchos sets y seguramente me ponga a armar algunos sets modernos de a poquito y siempre va a ser en PSA, porque es lo que me gusta y es lo que tengo ganas de hacer. Así que cuando termine todo en su momento, voy a volver a armar las sex. Mis amigos saben, por ahí algunos ya saben que las estoy armando y que tengo algunas. Debo tener en este momento unas 10 o 12 en PSA 10, pero ni siquiera las estoy subiendo por una cuestión de que no quiero generar un hype o no quiero darle eh, esa, que la gente por ahí vea eso, pero sí, es ir armando las ex y después tratar de ir armando eh, algo de modern, de cosas que sé que me gustan, y siempre comprando material sellado, las Elite Trainer Boxes que van saliendo. Hay muchas Elites que me faltan, que han salido y que están muy caras. Hace poco compré una que está bastante, que es una Elite muy cara y que todavía no la subí porque está en Estados Unidos y tengo que ir a buscarla. Así que son todos objetivos que tengo y que de a poquito Sí, de corto, vamos a medio ir y largo. completando. ¿Y carta favorita? Es Crystal Charizard. Crystal Charizard, ¿no? Sí, la subiste además hace poco. Qué pasada de carta, qué pasada de carta. Hablando ahora de la parte de que has dicho antes cuando estabas hablando del sellado, me encanta tenerlo exhibido. A mí me impresiona muchísimo el display que tienes, tan impresionante. ¿Está hecho a medida? ¿Alguna curiosidad con respecto a él? O sea, es una pasada. Yo creo que es la envidia de todo coleccionista. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Alguna curiosidad al respecto? Yo lo tenía en otra habitación de mi casa, mucho más pequeña, un escritorio, donde fui armando de a poquito las cosas. Y en su momento tenía una habitación libre en la casa y le dije a mi mujer, voy a armar una habitación exclusiva para mí, una, como le dicen los gringos, una man cave, una habitación de hombre, una cueva, donde voy a tener mi computadora, donde voy a tener, porque mi computadora, cuando mi mujer se muda a mi casa conmigo, mi computadora estaba en mi habitación, la PlayStation, yo siempre jugaba mucho videojuegos, la Play estaba en mi habitación, mudé todo a ese lugar y le dije, quiero armar un mueble grande a medida con las dimensiones de las cartas PCA un poquito más alto, eh, que sea color negro y que sea toda la pared y llenarlo de cartas. Y mi mujer se cagó de risa en primera instancia y después dijo, sí, vamos a hacerlo. Llamamos un arquitecto amigo que diseñe todo y después llamamos un carpintero y vino y en 3, 4 días está todo el proceso en mi cuenta, si alguien lo quiere ir a ver, en las historias destacadas, en donde dice el museo, y lo armó en un par de días y ahí empecé. Ahí empecé a llenar todo y empecé a traer las cosas que tenía en Estados Unidos porque siempre que uno compra, en lo personal, cuando compro algo, lo mando a Estados Unidos por los problemas que tiene la aduana argentina y ahí empecé a traer todo y empecé a llenar los estantes y hoy en día no entra nada y está todo extremadamente lleno y hay cosas que no se ven, que están atrás de otras cosas y es un verdadero quilombo y hay cosas que ni siquiera están ahí adentro y están en el escritorio abajo en cajas cerradas. Por ejemplo, hay muchísimo material sellado que fui comprando, que sí, eso sí, fui comprando a modo de inversión y tampoco me enorgullece decirlo ni nada, pero sí cosas que compré que sabía que estaban extremadamente baratas. Por ejemplo, en un momento, hace un par de años, una persona me ofrece un case de Celestial Storm a $600, o sea, y decía, Celestial Storm salió hace muchos años, hoy en día creo que vale $600 cada caja, y dije, sí, dame el case, y lo compré. Y así tengo muchas cosas guardaditas que no están Qué ni pasada. siquiera ahí exhibidas, están guardadas en cajas. Ya. Pero sí, trato de tenerlo todo ahí.
Sí, sí, no, es una pasada, es una auténtica pasada. Bueno, y eso va ligado mucho también a tu cuenta de Instagram, porque eh, ¿consideras que gran parte de tu éxito en Instagram viene gracias a ese magnífico display con el que puedes hacer unos pedazos de stories y de reels y de lo que sea magníficos? ¿Crees que es lo que te hizo dar el salto en Instagram? ¿Cuánto tiempo llevas en Instagram y cuándo decidiste hacer tu cuenta allí como coleccionista? Creo que la cuenta se creó a finales del 2017 o comienzo del 2018, no recuerdo, pero era en esa época. Ujú. Y creo que sin dudas yo me di cuenta que tenía muchísimo éxito el tema de los videos que subía, de las fotos que subía, cuando todavía no existía esa habitación. Pero sí, cuando empecé a armar la habitación, vi la cantidad de gente que veía las historias, vi la cantidad de gente que veía los reels, y eso también te da ganas de seguir subiendo cosas. Por ejemplo, a veces Sí, hago un reel que tiene 15 o 20.000 views y me parece un montón, y tengo reels que tienen 200.000 views, reels que tienen 400.000 views, tengo un reel sí. que tiene casi 2 millones de views y me parece un Nice. montón. Y siempre recibo mucho, mucho cariño de la gente. Me hice muy conocido. No lo, tampoco es que quería ser conocido, pero venía de la mano con todo esto. A donde he viajado, por ejemplo, he ido a convenciones. eh, la gente a veces me pide fotos o he firmado cartas. Es todo he conocido muchísima gente, he hecho muchísimos amigos, me han llevado a pasear, me han llevado a comer, me han invitado a lugares muy lindos, me han mandado regalos, y todo es por el Instagram, y también creo yo por la buena onda que siempre trato de meterle, y siempre en lo personal trato de ayudar a toda la gente que me escribe y de darle una mano con, ya sea con qué comprar, con qué vender, a quién comprarle, a quién venderle. Siempre trato de responder, incluso por ahí hay veces que la gente se enoja conmigo porque no respondo, pero tengo muchísimos mensajes. La cuenta tiene muchos seguidores y a veces tengo 20, 30 mensajes filtrados cuando no entro 1, 2, 3 días, y trato de responder a todos, pero a veces tampoco uno no tiene el tiempo, o también en lo personal uno a veces tiene altibajos, no tiene ganas, pero siempre uno trata de ponerle la mejor onda para ayudar al resto a que todos puedan coleccionar, crecer, y tratar de llegar al objetivo que bueno, si alguno aspira algún día a tener esto que tengo yo, no baje los brazos, que le ponga muchas pilas, mucha garra, porque se puede. Si yo pude, obviamente se puede. Sí, sí, sin duda eres una inspiración. No, no, es que para mí lo eres. Esa pasión, determinación, la paciencia también que tienes. Yo muchas veces que digo, yo estoy intentando armar todo First Edition en inglés en PSA 9 y hay veces que se me hace bola. O sea, me queda mucho, pero me inspiras. O sea, cuando te veo a ti haciendo todo PSA 10 y hablamos y me dices, he conseguido esto, me falta esto, y te veo persistiendo con los años y digo, o sea, voy a seguir y eso seguro que le pasa a muchísima gente. Así que por ahí, por esa parte, te doy las gracias porque me inspiras cada día, no puedo decir otra cosa. Y te iba a preguntar también por el canal de YouTube, porque tienes un canal de YouTube, pero hace como 9 meses que no que no subes nada, ahí has decidido que no has tenido tiempo, ¿o qué? Porque es verdad que además el último vídeo es como que te pones tú a grabar, que es un vídeo buenísimo, y empiezas a enseñar todo lo que hay en tu display pero cortas y haces como, esta es la primera parte, pronto saco la segunda. Y han pasado 9 meses y y tenemos todos la miel en la boca y nos hemos quedado a medias. ¿Qué no vas a volver? ¿Cómo lo tiene qué tienes ahí en YouTube? ¿Qué esperas de Sí, por ahí YouTube en lo personal era algo más para pasar el tiempo y sabía que tenía mucha llegada, hice videos que tenían también muchas views, pero era, eh, no sé, ese momento donde tenía ganas de hacerlo, y hoy en día no tengo mucho entusiasmo por abrir YouTube. Sí, de vez en cuando hago videos de dónde comprar cartas en Argentina porque me preguntan mucho, y para ahorrarme tiempo hago eso, o he hecho esos videos de sí, cuánto valen tus cartas o dónde comprar cartas en Argentina en diferentes versiones, que seguramente ahora en 2024 vuelva a hacer un video de dónde comprar cartas en Argentina en 2024, porque Argentina es bastante complicado con el tema de las sí, cartas. Hoy en día no sé cómo estará España, pero la comunidad argentina de Pokémon es
gigante, ya sea de cartas o de Pokémon Go, es enorme. Acá hay muchísima gente. Yo te diría que cuando pasó la pandemia y uno esperaba un bajón, ese bajón en Argentina no se produjo. Acá hay cada vez más gente comprando, es un verdadero quilombo, es muchísima la gente que entra, que compra, que vende, y tal vez eso por ahí da lugar a que gente se aproveche, que haya estafas, gente que quiera vender a precios irracionales, y uno siempre por ahí trató de hacer esos videos para ayudarle al resto a conocer y a saber cuánto valen las cosas y a poder comprarle a gente que yo sabía y sé actualmente que vende a buen precio o vende cosas originales o de buena calidad o un buen material. Fue más que nada por eso hacer esos videos instructivos, tratando de ayudar por ahí Sí, para echar un algún, cable a la gente, ¿no? sin duda, eso, más que nada. Sí. Que tú, en general, ¿qué métodos utilizas para adquirir nuevas cartas? O sea, ¿siempre tiras a subastas? ¿Vas a Buy It Now? Entiendo que no mucho, porque como están los precios, realmente casi todo el mundo está ofreciendo muchas cosas por encima del mercado, que ya lo hemos hablado, aunque bueno, puede que también alguna vez encuentres alguna cosita. Abrir, claro, si ya no coleccionas modernos ni armas sets, igual ya no abres tanto, pero tengo entendido que te gusta abrir o te gustaba. ¿Cómo amplías? Simplemente buscando y subasta, ¿no? Estoy constantemente mirando subastas, o sea, todo el día. Sí, Me levanto a la mañana, tengo alertas de algunas cosas, miro qué aparece, empiezo a seguir, trato de comprar, o sea, mensualmente sé que compro una X cantidad de cosas y es lo que estoy buscando siempre en subastas. Compro muchísimo en PWSC por la facilidad que tiene sí, para a el mí me encanta. coleccionista internacional. Compro mucho en eBay porque tengo la suerte de mandar las cosas a Estados Unidos, porque tengo una tía viviendo y es la que me recibe las cosas. También tengo un middleman en Estados Unidos que es un amigo. Cuando compro cartas que no están graduadas, se las mando a él y él me las manda a graduar. Y después él las vende o él me las manda a mi vault de PWSC. O sea, con el tiempo tuve la posibilidad de conocer gente que hoy me da facilidades para coleccionar y también tengo la suerte de tener obviamente familiares en otros países y eso también me da la pauta, pero siempre es mucho, mucho y lo que le recomiendo a la gente es seguir subastas porque es la forma de conseguir buenos precios y subastas no solamente de eBay, sino también de otras páginas como PWSC y también sigo mucho Beerbank. El que no está en Beerbank y está escuchando esto, súmese, es un grupo de Facebook donde hay muchísimo movimiento. Y también estoy en Pokémon World, que es otro grupo de Facebook, donde también hay muchísimo movimiento y siempre aparecen cositas que uno puede negociar. Así que es más que nada por ese medio. En Instagram no tanto, porque por ahí, como te digo, la gente se aprovecha de quién soy o de cómo es mi colección y me tira precios exorbitantes, pero sí, por ahí siempre aparece algún amigo con una carta interesante, como fue ahora hace poco que estuve en París y compré un Umbreon a una persona a la cual ya le he comprado muchas cosas y lo compré a un gran precio, o por lo menos un precio que yo estimo que es un buen precio a lo que está el mercado actual, y lo pude traer para Argentina y hoy en día me falta solamente una carta para terminar ese set, así que siempre tratando de ver y conseguirlo, obviamente, el mejor precio. Sí, buscando sin parar. Hablando de todo esto de Estados Unidos y tal, que al final compras mucho fuera y mandas cosas allí, es que también la comunidad estaba preguntando que qué opinabas todo el tema del problema que hay con las aduanas en Argentina y la dificultad que tienen todos los argentinos de llevarse cosas allí, porque se ve que eso es mortal, ¿no? Es muy difícil, no, se me escapa de las manos a mí, no puedo opinar de eso, solamente sé que lo mando a Estados Unidos por una cuestión de que la aduana acá es un desastre. Veremos qué va a pasar ahora, tenemos elecciones este fin de semana y la aduana en Argentina es muy difícil, es un desastre, preferiría no opinar de eso porque se me escapa de las manos, es algo que Sí, que es un no. verdadero desastre. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido dentro del hobby? ¿Te apetece contar? Con la aduana, por ejemplo, cuando volví al hobby, compré cosas en eBay que en ese momento por desconocimiento no sabía, y las mandé para Argentina y las cosas no llegaron. Por ejemplo, había comprado un Shining Gyarados primera edición que estaba sin graduar, que estaba impecable y la Mm, carta nunca llegó. vaya, Y tardó meses y no llegó nunca. Había comprado un Pikachu All Star que venía de Australia y madre nunca mía, llegó. Había madre mía. comprado una caja
la caja de Evolutions en japonés, que venía de Japón, y me la retuvo aduana y tuve que viajar a otra ciudad para traer la caja y tuve que pagar, se podría decir, una coima, no sé cómo le dicen en España, para que me den la caja, un soborno, una cosa así, Sí, porque no me un querían dar soborno. la caja. Madre Y en mía. ese momento dije, no, esto es un desastre, no es para mí, no voy a andarle, no puedo coleccionar de esta manera, no se puede. Así que lo empecé a mandar a Estados Unidos. Y hoy en día, por suerte, hay gente que hace el servicio de importación o de traer cosas de afuera, pero bueno, en ese momento no existía. Mm, sí, sin problema. ¿Y cómo te relacionas con la comunidad? O sea, ¿Instagram o has hecho muchos amigos dentro del hobby? ¿Viajas a eventos todavía o eso es algo que has dicho que solo hacías en el pasado? Hay una persona que se llama Nacho de Metapod Museum, tiene una pedazo de colección de Metapod, muy curiosa e increíble, y preguntaba también que si armábamos aquí un evento exclusivo de Pokémon te vendrías para acá. ¿Estás viajando mucho últimamente? Siempre que hay eventos, trato de estar. Por ejemplo, creo que a los eventos grandes de Pokémon he ido o he estado en casi todos, y eso que yo no estoy en Buenos Aires, yo estoy en Misiones, una provincia muy chiquita, o sea, tengo que viajar varias horas, subirme a veces a 2 aviones para llegar al lugar. Y he tratado de estar y siempre me han invitado, o a la mayoría de los eventos que se hacen. En ese sentido soy muy agradecido porque me han invitado y he tratado de estar. Y a los que se vienen siempre, obviamente, trato de estar, trato de viajar porque tengo muchísimos amigos. Este hobby me ha dado tal vez los mejores amigos que hoy tengo en la vida, porque estoy en el hobby hace muchísimos años. Gente de otros lugares que hoy en día son muy amigos míos, con los cuales comparto muchas cosas. Hay un grupo muy unido, que es un grupo de pocos chicos, que se llama Fan Club en la Argentina, de gente que comparte estos vínculos y gente que ama el hobby tanto como yo y que lo sigue constantemente, que colecciona, gente que juega. Y bueno, la verdad que sí, siempre trato de estar y siempre trato de vincularme con todos. En sus comienzos era tal vez por Facebook, después por Instagram, y hoy en día sí, obviamente por Instagram, porque es donde la gente me conoce. Y cuando voy a algún evento saben que soy Octavio, o soy Pokémon Argentina TCG, y eso es por ahí a lo Sí, te abre que muchas puertas. sin dudas. Mm. Muy bien, ¿que echas algo de menos de los viejos tiempos? Y ya no hablo de cuando coleccionabas del 2000 al 2009, sino de nada más arrancaste otra vez en 2016. Y no hablo de precios, ¿eh? ¿Echas algo de menos en cuanto a cómo se está desarrollando el hobby o la comunidad o algo? Creo que los cambios son siempre para bien, así que me parece que como estamos hoy es algo, yo lo veo personalmente muy bueno, y que si sigamos creciendo y nos sigamos manteniendo, porque mucha gente pensaba que por ahí Pokémon iba a morir después de la pandemia, o que después que X influencer deje Pokémon las cosas iban a caer, y fíjense dónde estamos hoy, seguimos ahí arriba. Ujú. Siguen saliendo cosas, se vienen películas nuevas, así que estoy bastante conforme cómo está el hobby hoy en día, muy contento diría. Y confías en una buena evolución del hobby, entiendo, en el próximo futuro próximo, digamos, ¿no? Sin duda, porque si no, económicamente hablando, no tendría la colección que tengo. Me gustaría hablarte también de, o sea, sé que eres fan de PSA, ya lo has dicho varias veces, igual que yo, al final coleccionamos parecido, yo solo PSA cuando hablo de gradeos. ¿Qué opinas de lo duros que se están poniendo últimamente con lo vintage? ¿Vale? Ya prácticamente parece que lo que hay en grados altos es lo que va a haber. Y ojo, no quiero hablar de pop control porque no tiene por qué ser ese el caso, sino simplemente que ahora tienen una mayor exigencia. ¿Qué opinión tienes con esto? Porque estamos viendo cartas que vuelven con, o bueno, es que solo hay que ver las cartas en cuanto ves certificados antiguos y certificados del 65X o del 7X para arriba. La diferencia es grande y se nota. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿crees que se volverán a ver nuevos PSAs 10 First Edition en español? Porque yo a día de hoy, por ejemplo, lo veo imposible. Y en general. Para mí con el tiempo van a seguir apareciendo, va a ser a cuentagotas. La gente está acostumbrada a graduar Modern y a tener muchos dieces, y graduar Vintage no es lo mismo. La calidad de impresión de las cartas viejas, por ejemplo, las cartas en español, no es muy buena, y lamento decirle a todo el mundo, pero las cartas en español, cuando uno las abría del sobre, y las holográficas, por ejemplo, siempre tenían algún defecto. Por ejemplo, el silvering, que es ese plateado medio raspado de las esquinas, y la gente cree que porque una carta sale del sobre y sale como sale,
tiene que ser un 10 y bueno, lamentablemente no es así. A mí me pasa constantemente que mando cartas a PSA, por ejemplo, el otro día gradué un Machamp que para mí estaba impecable y se sacó un 9 y lo mandé de vuelta y se sacó un 9 y estoy repodrido que se sacó un 9 y porque creo que ese Machamp se merece un 10, pero bueno, y graduar siempre es subjetivo y depende de la persona que agarra la carta en ese momento. Y hay veces que uno manda una carta y se saca un 6 y uno dice, no, esto para mí no es un 6, lo rompe, lo manda de vuelta y vuelve un 10. Así que hay que tener en cuenta eso, graduar es subjetivo, pero creo que dentro de la subjetividad, PSA es lo que a mi parecer es lo más sensato y lo más acorde, porque tampoco me gusta la idea de que estén lloviendo dieces como lo está pasando con CGC, donde un CGC 10 hoy en día está cada vez más cerca del valor de un PSA 9 y eso no me parece. Sí, Pero pero es una bueno, opinión personal. no, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero si miramos la media sí, de la calidad de la carta de un PSA 9 de certificado nuevo y un PSA 9, digamos, de certificado antiguo, 2, 3, 4X, si ves la media, obviamente todo es subjetivo y bueno, objetivo y al final, bueno, pues puede haber variación, depende de quién te toque y si está contenta esa persona o no. Pero si miras la media, hay una gran diferencia de gradeo, o sea, la hay. Es una evolución que han tenido, no sé en qué punto, pero es una realidad. O sea, ¿no crees? ¿O tú crees que Es no? así, es y no es. Yo siempre en mi caso trato de comprar la carta y no el grado. Y Cuando voy por a comprar supuesto, una eso PSA por 10, me supuesto, fijo bien lo que estoy comprando. Si a por vos te supuesto. venden una carta PSA 10 que está totalmente destruida y vos no te fijaste, bueno, eso ya es problema tuyo porque no te informaste pero siempre, o sea, problema de la persona que lo ha comprado, pero siempre uno tiene que tratar de fijarse qué es lo que está comprando, porque a la larga va a ser la carta y es lo que uno, por ejemplo, en algún momento lo va a terminar vendiendo. Pero sí, los parámetros han cambiado y se han puesto muchísimo más estrictos, no tengo dudas A eso me refiero. y no tengo la respuesta, obviamente, de por qué lo han hecho, pero bueno, son la compañía número uno y tendrán sus motivos y bueno, uno tiene que también, en mi caso, por ejemplo, mirar nomás y Sí, seguir y no trato. adaptarse a las Claro, nuevas uno tiene que realidades, adaptarse. claro, sí, tampoco queda otra. Em, Pregunta delicada para ya ir acabando. Puedes no contestarla. ¿Por cuánto venderías tu colección? Dame unos segundos porque quiero hablarte de los que son, en mi opinión, los mejores álbumes para nuestras cartas Pokémon y voy a decirte cómo conseguirlos más baratos. Los carpesanos Gem Loader tienen un acabado premium increíble y cubren todas nuestras necesidades como coleccionistas. Protección total, con su exterior anti-salpicaduras y su cremallera de alta calidad. Sus productos estrella son el álbum para cartas en Top Loader y el de carcasas, para tamaños PSA, BGS y equivalentes, en el que por fin podrás visualizar tus cartas graduadas pasando páginas. He conseguido un descuento para nuestra comunidad, así que si al hacer tu compra utilizas el código CROSS, CROSS, tendrás un 15% de descuento. Envíos globales y si estás en Europa lo tendrás en casa en 2-5 días. Pásate por su web porque tienen todo lo que necesitamos para proteger nuestras colecciones. gemloader.com. Pruébalos y cuéntame qué tal. Seguimos con el contenido. O si alguna vez te lo has planteado. Sé cuánto vale mi colección hoy en día con las cosas que se han vendido, pero creo que no necesito ese capital hoy en día. eh, no me cambiaría la vida en absoluto. Creo que mi vida como Ya, está hoy en día es como yo la quiero, con mi señora, buscando un bebé, teniendo las cosas que uno tiene. No sería algo que me cambiaría la vida. Y tener mi colección, tener ese espacio, a mí en lo personal, yo siento que sí me cambia la vida o sí te llena. me llena. ¿Por qué lo largaría? Es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me da felicidad y creo que hoy en día el dinero que podría haber ahí adentro no me cambiaría la vida como si me cambia o como si me da la felicidad tener eso que tengo. Así que por el momento prefiero tener todo como tengo y de a poco por ahí seguir comprando cositas, vendiendo cositas, pero la colección va a seguir estando y es más que nada por la alegría que te da o la alegría que me da a mí en lo personal coleccionar. Creo que ese es el punto al cual el coleccionista tiene que aspirar, a que
coleccionar sea algo que, coleccionar algo que uno que efectivamente le guste y le haga feliz. Y yo estoy haciendo algo que a mí me gusta y algo que me hace feliz. O si no, no hubiese estado sentado acá 1 hora y media hablando con vos de este tema. Y esa es la verdad. Nosotros estamos haciendo algo porque la verdad nos gusta, nos apasiona. Y tenemos la suerte de por ahí contar con los medios para hacerlo. Y es eso. Así que no, no Sí, lo sí. vendería y sé cuánto vale, pero tampoco lo voy a decir porque Sí, no me no, bueno, parece la gente se puede. importante. No, si alguien lo quiere saber, simplemente tiene que sumar todos los pesadillas, cuánto valen en el mercado y ya está. La gente al final sí Totalmente, puede. si alguien quiere saber qué vale mi colección, a ver los últimos 10 Sí, sí, 10 o sí. 15 posts, sume algo y más o menos se va a hacer una referencia de qué es Sí. lo que vale. Sí, pero bueno, esa respuesta que te he dado te hace más grande, al final es eso, es la pasión que tiene un coleccionista, es esa que tú muestras, o sea, el poder disfrutar realmente tu colección y el no, no, a mí no me vale nada, si yo tengo esto porque de verdad lo he querido y de verdad lo he querido coleccionar, porque me hace feliz y además eso es lo que está guiando tu pasión, tu determinación, tu paciencia, todas esas cosas que están inspirando a toda la comunidad y hablo por mí el primero, como ya te he dicho, son gracias a eso, a esa pasión que sientes y ese convencimiento que tienes como coleccionista y lo que de verdad amas y disfrutas el hobby. Entonces, vamos, te honra esa respuesta y creo que sí, que eso es lo que hace a un verdadero coleccionista perdurar en el tiempo, estar a las buenas y a las malas. Y de verdad, me encanta tu respuesta. Última pregunta antes de la traca final. eh, ¿Qué consejos darías a coleccionistas novatos que quisieran empezar a coleccionar Pokémon TCG? Yo aprovecho para decir lo que siempre digo, abajo en la descripción del vídeo. Yo creé una guía en PDF, cómo coleccionar Pokémon TCG, donde yo hablo acerca de todos los hábitos y las prácticas que hago a la hora de coleccionar y al final la armé para que la gente tuviese a mano todo lo que a mí me hubiese gustado que me hubiesen explicado cuando volví al hobby. Entonces, que todo el mundo sepa que la tiene ahí abajo para descargar gratuitamente, es un PDF. Pero, ¿qué consejo darías tú? ¿Por dónde les recomendarías empezar o qué deberían hacer primero? Bueno, yo he visto tu PDF y obviamente les recomiendo a la gente que está arrancando que lo lea y por ahí hay gente que no está arrancando, pero sí está hace mucho tiempo y todavía no lo ha visto, que vaya, que se interiorice, que se fije tus videos, porque son la verdad muy interesantes, informan muchísimo y son muy importantes. Primero que nada eso, y segundo que uno siempre coleccione o trate de buscar las cosas que a uno efectivamente le gustan. Si a uno le gusta Modern, compre Modern. Si a uno le gustan las cosas vintage, compre vintage, pero siempre trate de coleccionar lo que a uno le gusta, porque si uno colecciona lo que a uno le gusta, las cosas son mucho más fáciles. Así que siempre busque lo que a uno efectivamente le gusta. Y ya si hablamos de modo de inversión, ahí sí hay algunos topics donde si alguno quiere algún tip me escribe por Instagram y se los digo, pero en términos de colección, coleccionen lo que a uno les gusta. Sí, eso es lo que yo también suelo decir. O sea, al final, no importa si te gusta el moderno o el vintage, ¿no? O sea, cada cosa tiene sus características, sus fundamentales, pero nada está bien o está mal. O sea, tú tienes que coleccionar lo que te guste. Si disfrutas el moderno porque te encantan las artes locas que están saliendo, que son una maravilla y una pasada, adelante. O sea, y si te gusta lo vintage porque te gusta lo retro y la nostalgia te puede y es lo que te apasiona, adelante. O sea, al final, si apartamos todo el tema monetario, que creo que es algo que debemos volver a empezar a hacer, yo creo que ya bajando o apartándonos un poquito de todo el segundo boom especulativo este tan grande con la pandemia, si de verdad empiezan otra vez a llegar más coleccionistas que especuladores, que es lo que trajo la pandemia, de verdad vamos a poder volver a atesorar todos y a tener dentro ese pensamiento de colecciono porque quiero coleccionar, colecciono lo que me gusta, no me importa lo que valga, obviamente, si consigo montar una colección que mantenga el valor o lo que sea, perfecto, para el que le importe. Y al que no le importe, porque solo te gusta hacer cromos y colecciones, como hacías de pequeño jugando a fútbol o lo que sea, adelante. O sea, no siempre hay que fijarse en el dinero, ni mucho menos a la hora de coleccionar, y tienes que coleccionar lo que te haga feliz. Traca final. 6 preguntas rápidas de Fire. ¿Estás listo? Vamos, Pokémon favorito. Charizard. Set favorito y por qué. Y es base set por la nostalgia. Slaps o binders. Obviamente Slaps. Slaps. ¿Qué carta no venderías nunca? Uh, creo que todo se vende.
Todo se vende. Si tuvieras dinero infinito, o sea, si todo valiese cero, da igual, ¿qué carta te comprarías ahora? Compraría el Charizard primera edición en inglés PSA 10. ¿Y a quién te gustaría que entrevistásemos? Que trajésemos aquí al podcast. Si les da cabida y tiene ganas, entrevisten a Minor K, que es Lucas, que para mí es una de las personas de habla hispana con las mejores colecciones que existen y que es una de las personas que más sabe de Pokémon. O sea, nosotros muchas veces tenemos que sentarnos a leer algo para... Y esta persona parece que nació sabiendo, sabe muchísimo, es un crack y se merece un espacio. Por ahí no tiene el reconocimiento que tengo yo, pero sin duda sabe 5, 6, 7 veces más que yo y es, después te voy a pasar el contacto, obviamente, si tiene ganas, sería algo muy enriquecedor para la comunidad escucharlo hablar un ratito. Sería estupendo, sería estupendo. Pues aquí acaba la traca final. De hecho, solo me ha sorprendido una. Pokémon favorito, yo creía que era Gengar. Sí, la verdad que es Charizard. Con el paso del tiempo me fui enamorando de Gengar, pero Charizard es Charizard por sobre todas las cosas. Y, Es y el verdadero sí, amor, ¿no? Como las EX. totalmente. Muy bien, Octavio, pues muchísimas gracias de verdad porque, bueno, has venido aquí a mostrar una vez más toda esa pasión, determinación, todo eso que inspira a todos. Una vez más te lo digo, de verdad, a mí, gracias, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por lo que me aportas cada día y creo que aportas a toda la comunidad. Me inspiras, literalmente, no me cansaré de decirlo. No sé si quieres decir dónde puede encontrarte la gente. Bueno, Pokémon Argentina TCG en Instagram, algo más que quieras que la gente te contacte, que te encuentre. No, no hace falta que si tienen ganas me manden un mensaje, hablamos un rato siempre para si tienen alguna duda, no tengo problemas en ayudar, en lo que se pueda, siempre voy a estar ahí y bueno, que si alguna vez no respondí, sepan disculparme, pero recibo muchos, muchos mensajes y a veces me quedo corto de tiempo, corto de también de por ahí de ganas, pero bueno, gracias a todos gracias a vos por las palabras y a todos los que me siguen y me apoyan constantemente para seguir coleccionando, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Octavio. Gracias a todos por escuchar también. Coleccionista, tú que estás escuchando, suscríbete al canal de YouTube, suscríbete a Spotify, a Apple Podcast, donde sea que estés. Si estás en Spotify o Apple Podcast, por favor, deja una valoración porque es de muchísima ayuda. Y ya sabes, abajo en la descripción del vídeo tienes un montón de enlaces de interés que te dejo ahí para que los visites. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.